Bienvenidos al canal. En este video voy a hablar de la educación que tuvo nuestro último gobernante que tuvimos en Tenochtitlan. Una educación rigurosa en la que los gobernantes debían de tener sabiduría para poder dirigir al Imperio Mexica. Un imperio que no le negaba la educación a ningún habitante, y si algún estudiante era brillante, aunque fuera pobre, tenía la posibilidad de subir de estatus, siempre y cuando lo demostrara con su inteligencia, tal como lo pueden corroborar en el libro de Azteca. Pero voy a empezar con la noticia que tiene a todo México enojado, donde la periodista Carmen Aristegui nos muestra que nuestro gobernante criollo, Enrique Peña Nieto, plagió a varios autores para presentar su tesis en la Universidad Panamericana. A continuación les comparto la noticia. Casi 30% de la tesis de Peña Nieto es plagio. Aristegui Noticias. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, habría plagiado textos de varios autores, entre ellos académicos, para elaborar su tesis de licenciado en Derecho en 1991. De los 682 párrafos que componen la tesis de 200 páginas, titulada El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, 197 párrafos, o el 28.88% total del texto, fue tomado de las obras de otros autores y fue presentada en 1991 a la Universidad Panamericana, según la investigación. A continuación les presentaré cómo eran las escuelas del México antiguo. El Telpochcalli, la escuela de los jóvenes mexicas. El mundo mexica se caracterizaba por el cuidado que ponían los gobernantes en el buen funcionamiento de su sistema educativo. Las escuelas de Tenochtitlan atendían a los jóvenes de acuerdo con su extracción social. Los hijos de los nobles acudían al Calmecac, institución que se hallaba dentro del recinto ceremonial, mientras que los vástagos de los demás pobladores, conocidos genéricamente como Macehualtín, asistían a las escuelas de jóvenes, llamadas Telpochcallis, que había en cada barrio. Las familias de Tenochtitlan consideraban a sus hijos como una dádiva de los dioses. Los hijos darían continuidad al linaje, colaborarían en las actividades productivas de la familia y aprenderían a respetar a sus mayores y a venerar a las deidades. Algún día celebrarían su matrimonio, conformando así un nuevo pilar en la organización social del Calpulli. Era muy importante que al interior de la familia los niños aprendieran que en la generación del universo, llevada a cabo por los dioses supremos, las energías masculina y femenina se habían unido para dar fuerza a la creación de la vida. Por ello las mujeres educaban a las hijas, mientras que los varones instruían a los hijos. De esa manera, durante todo el proceso de educación informal que se llevaba en la familia, niños y niñas aprendían las conductas adecuadas y diferentes para cada sexo. En efecto, podría decirse que en la educación se combinaban los discursos solemnes y las muestras de amor y cariño de padres a hijos, con castigos y reprimendas sumamente rigurosos. De los 3 o 4 años en adelante, los infantes debían ejecutar tareas sencillas con gran comedimiento y obediencia. Conforme pasaban los años el trabajo se hacía más complejo y las labores más pesadas. Así aprendían, los niños, los oficios del padre, mientras que las jovencitas, todas las labores domésticas. Asear la casa, preparar los alimentos, hilar las prendas de vestir de la familia, etc. En un principio, a los niños rebeldes se les amenazaba con una buena azotaina, que se hacía efectiva cuando mostraban desobediencia. Más tarde, ante las actitudes negativas de los infantes y jovencitos, los padres les aplicaban dolorosos punzamientos con púas de maguey, preparándolos, de paso, para las futuras prácticas del autosacrificio, o bien los semiasfixiaban con el humo de chiles quemados. Por su parte, las adolescentes que mostraban actitudes negativas, como el coqueteo y el gusto por el chisme, eran obligadas a barrer de noche fuera de la casa, lo que era considerado como algo peor que recibir una paliza. Al cumplir los 15 años, los varones adolescentes eran obligatoriamente enviados por sus padres al Calmecac o al Telpochcalli, mientras que las jovencitas continuaban instruyéndose en casa, junto a sus madres, en las labores ancestrales que las capacitarían, cuando llegara el momento, para ser buenas esposas. En el Calmecac, los hijos de los Pipiltín aprendían los relatos históricos contenidos en los Amadl, o libros pintados, hoy conocidos como códices, que eran leídos en interminables discursos por los viejos sacerdotes. Algunos jóvenes con habilidad para la pintura, en su momento serían tlacuilos y se encargarían de registrar la historia en dichos libros utilizando la complicada escritura pictográfica. Los hijos de los sacerdotes seguirían los pasos de sus padres, aprendiendo los relatos mitológicos y el complejo funcionamiento del ceremonial que se llevaba a efecto en los diversos templos y santuarios.
Todos los alumnos del Calmecac debían dominar los giros literarios más elegantes de su lengua, el náhuatl, y conocer las grandes creaciones poéticas de los antiguos bardos, así como saber declamar con donaire y distinción. Aprenderían además el difícil manejo de la administración pública y en el futuro serían maestros, jueces e inclusive gobernadores, para lo cual deberían conocer los códigos legales que regulaban la vida en comunidad. Para observar el tipo de educación que recibían los jóvenes en el teléfono Pochscayi, acerquémonos a dos familias de humildes agricultores cuyos hijos, Venado Negro y Liebre Asustada, ingresaron recientemente a la escuela de su barrio. Cumpliendo la obligación tradicional, sus padres los habían conducido hasta las puertas de la institución y entregado personalmente al maestro principal. Por el camino habían repetido incesantemente a sus vástagos que debían ser obedientes, diligentes y respetuosos, y que ellos eran el último eslabón de la cadena familiar, por lo que su actitud nunca debería avergonzar a sus ancestros. La vida en el Telpochskay era dura, ya no había dulces palabras. Las órdenes eran ahora más estrictas y desde la madrugada comenzaban las extenuantes actividades. Todo iniciaba con un helado baño en la laguna, seguido de una comida frugal y muy controlada. Los jóvenes debían realizar numerosos encargos, entre los que se encontraba el cultivo de las tierras de la escuela. Recibían rudimentos de cultura y especialmente se buscaba su resistencia al dolor mediante prácticas de autosacrificio. Muy importante era el aprendizaje del uso de armas como el adladl, el arco y la flecha y el macuahuidl, la curiosa espada de madera con filos de obsidiana. Si los jóvenes se distinguían por su habilidad y valor en las guerras de conquista, algún día podrían llegar a ser ciudadanos distinguidos a quienes se premiaba y rendían honores, y entonces podrían abandonar la rudeza del trabajo. A continuación les comparto lo que el licenciado en Historia, José Jaime Castro Recendis, escribe sobre el último gobernante mexica, el gran Tlatoani Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, águila que desciende, hombre de extraordinaria figura y de gran presencia en la historia de México. Su ascendencia real le permitió formarse desde muy joven, nutriéndose de la sabiduría de sus ancianos maestros que lo forjaron como un hombre de recia personalidad y gran carácter. Como estratega militar, fue poseedor de una intensa decisión que le permitió defender hasta el último instante de su vida, a la gran Tenochtitlan del sitio al que fue sometida por parte de los españoles y sus aliados en 1521. Reconocer sus méritos es volver la mirada hacia los orígenes de nuestro pueblo, eso equivale a reconocer que somos herederos de una de las más grandes civilizaciones de la humanidad. La Méxica, a la que perteneció y en la que se formó el último y más joven emperador azteca, ilustre personaje de nuestra historia patria, cuyo nombre orgullosamente es el icono de identidad de la comunidad universitaria de este plantel. El pueblo mexica logró generar un sistema educativo que brindaba servicios tanto a los nobles como a la gente del pueblo a través de centros educativos como el Calmecac y Tepochscayi, y es en el Calmecac en donde se le brindaron atenciones educativas al joven Cuauhtémoc-Tzin, descendiente de reyes. En 1502, como quedó registrado tanto en los códices como en las crónicas indígenas, que a la muerte de Ahuizotl, octavo rey de México y padre de Cuauhtémoc, príncipe de Tlatelolco, 11º y último emperador azteca, a los 6 años de edad quedaba en orfandad paterna y sobre su madre, la princesa Tillacapantzin, primogénita del antiguo señor de Tlatelolco y descendiente del rey poeta Nezahualcóyotl, descansó la responsabilidad de la educación del joven príncipe. Cuauhtémoc, niño, inicia su vida con la dolorosa experiencia de la muerte de su padre. Le tocó ser protagonista de las magníficas ceremonias de coronación de un nuevo monarca, Moctezuma II, al que también le ligaban lazos de parentesco, ya que fue tío del príncipe de Tlatelolco. La educación del joven azteca fue estricta, dice un intérprete español del Códice Mendocino, que desde los 3 años al varón mexica se le formó en la obediencia, en la laboriosidad, en una gran devoción a los dioses y a la sobriedad, es decir, se le educó con una gran severidad, no tanto por su ascendencia noble, sino que la educación azteca era el vivo testimonio de la dureza por ser un pueblo militar y no pocas veces de cruel. A los 6 años de edad, Cuauhtémoc, niño huérfano, su alimentación era sobria, se reducía a 1,5 torrilla de maíz, régimen que solo se habría de cambiarse hasta los 13 años. En señal de humildad y obediencia, el niño debía acudir al tianguis o mercado, en este caso al espléndido mercado de su propio señorío, el de Tlatelolco, a recoger los granos de maíz y frijol que los comerciantes dejaban derramados en el suelo, ya que para el pueblo azteca el maíz representó, además de alimento básico, un grano sagrado, y cada vez que se recogía cierta cantidad de granos, se ofrendaba una oración a los dioses con la finalidad de que no recayera en el pueblo azteca una maldición.
Los años de aprendizaje del príncipe debieron así seguir el curso natural como cualquier varón azteca. Como él, nacido para la guerra y la glorificación de Huitzilopochtli, dios de la guerra, Tonatiuh, dios del sol, Tezcatlipoca, dios de la noche, y de Coatlicue, diosa de la tierra, aprendió ritos que lo llevaron a ofrendar hasta su propia sangre. Desde los 8 años empezaba para él la más dura corrección, y si se portaba mal, desobligado, negligente o rebelde, era acreedor a los más severos castigos y tormentos, ya que se le incrustaban en las tiernas carnes puntas aguzadas de maguey para provocar derrame del hemático líquido al que se le obligaba a ofrendar a los dioses. Al igual que a cualquier niño de aquella época, fuera de la clase noble o del pueblo, si su comportamiento era incorregible o si se portaba de forma arrogante, se le ataba de pies y manos y desnudo se le golpeaba en la espalda, y si con el castigo el niño no corregía esa conducta rebelde, se llegaba al más grave de los tormentos: ser encerrado en un cuarto en donde en un brasero se provocaba humo a base de chile quemado en brasas y se le obligaba a aspirar por la nariz y boca hasta provocar el llanto, o bien se le ataba desnudo en una habitación fría y se le dejaba sobre la tierra húmeda todo un día hasta enseñarle la virtud de la obediencia. En la adolescencia, como cualquier joven, Cuauhtémoc, entre los 13 y 14 años, como dice el Códice Mendocino, debería internarse en los cercanos y solitarios bosques para traer leña y carrizos para el servicio de la casa y remar lago adentro en las canoas para sacar pescados blancos y truchas de la laguna. Así se le enseñaba a auxiliar a su madre en las tareas domésticas, a temer a los dioses, a ser diligente en las labores, en la humildad y en la obediencia a los mayores. Fue así que Cuauhtémoc debió por primera vez conocer de la belleza de su patria. El olor a resina de los bosques de pinos de las serranías del Ajusco, de la majestuosidad de sus volcanes nevados Iztaccíhuatl y el ya amenazante el Popocatépetl, de los canales junto a las floridas chinampas, y de lirios acuáticos del gran lago de Texcoco. Así como los jóvenes preparatorianos asisten a este plantel, Cuauhtémoc a los 15 años debió cruzar el recinto del Templo Mayor, atravesando el pórtico divino y la muralla 4 de serpientes que lo circundaban, símbolo de las faldas de la diosa tierra Coatlicue, para llegar y asistir al Calmecac, colegio y monasterio de la nobleza mexica, a donde los padres conducían a los jóvenes para el aprendizaje de las ciencias, las artes, la guerra y, fundamentalmente, la religión. En el Calmecac, que significa donde las casas están alineadas, era el centro de la enseñanza del país y el lugar en que los adolescentes estudiaban en el contenido de los códices, las ciencias políticas del mando, los ejercicios que habrían de prepararles para la milicia, las tradiciones históricas, las observaciones astronómicas, la medicina, herbaria y belleza de la música, la poesía y la danza. El Calmecac, como ya se dijo cuando Cuauhtémoc asistió a recibir educación, era casa de templanza, abstinencia y ayuno. Ahí, el joven azteca endureció su carácter en las prácticas más severas, barrió los templos, cortó leña en los bosques para el brasero divino, depositó ofrendas e hizo penitencia lacerando su cuerpo, frecuentemente permanecía en vigilia hasta la medianoche para observar el movimiento de la Coyolxauhqui, diosa de la luna, o para bañarse en las aguas frías del estanque del recinto del pueblo. Es así como el joven guerrero se formó como caballero águila, para convertirse más tarde en el 11º y último emperador azteca y vivir el parteaguas de nuestra historia. Joven guerrero al que Bernal Díaz del Castillo, cronista de la conquista, lo describía como el hombre de recia figura y cuya personalidad impactaba de una manera significativa. De ser un hombre cuyos aciertos son dignos de tomarse en cuenta. Se ha considerado como símbolo de resistencia ante los invasores extranjeros y a la vez, defensor de nuestra libertad y soberanía. Nada opaca las intenciones del joven azteca, que más tarde en otra etapa de su vida, habría de sacrificarse enfrentándose a individuos de otra cultura en defensa de la libertad de su pueblo y de la raza indígena. Su sacrificio ha dejado una huella imborrable para convertirse en el símbolo de la resistencia a la conquista, transformándose en un personaje inmortal, cuyos méritos le dieron un lugar privilegiado en nuestra historia nacional, su nombre el águila que desciende. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, denle like y compartan.